Le voy a dar una cátedra en el día de hoy, así que agárrese bien. Dígale al que está a su lado: tú has sido concebido no por tu propia voluntad. Yo he sido concebido no por mi propia voluntad, sino por su voluntad. Por su voluntad. Todos los que nacen de Dios en la nueva creación, los hijos de la familia espiritual del Padre Eterno, antes de ser engendrados por su poder, son concebidos por su soberana voluntad. Oye bien lo que estoy diciendo. Antes de ser engendrados por su poder, son concebidos por su soberana voluntad. La Biblia dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Ahora bien, el diccionario define la palabra concebir de la siguiente manera: concebir es dar existencia en el seno a un nuevo ser por medio de la fecundación. Formar en la mente idea o concepto de una cosa. Comenzar a sentir una pasión o efecto. Lo dice el diccionario Manual Ilustrado de la Lengua Española en la página 299, con todo y página para que usted lo busque. Esto fue exactamente lo que pasó con nosotros en Dios antes de que el mundo fuese. Pasó eso con nosotros antes de que el mundo existiese. ¿Entendió hasta ahí? ¿O me devuelvo? El Señor nos concibió a nosotros, a todo el que está aquí, posiblemente, a todo el que está aquí, posiblemente, el Señor lo concibió por su voluntad antes de que el mundo fuese. El Padre nos dio existencia en el seno de su propósito eterno. Aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, nos formó en su mente infinita para que al tiempo de su voluntad fuésemos engendrados y nacidos por su Espíritu. Ay, dame yo ponerle otro ejemplo. Antes de que el hombre creara esta botellita, la concibió en su mente. Y luego la trajo a la existencia. Primero vino el querer y luego vino el hacer. ¿Vamos bien? Esto se lo voy a dar de cucharita a cucharita. Dios, ¿qué hizo con nosotros? Dios hizo exactamente lo mismo. Antes de que el mundo fuese, nos concibió en su mente. Nosotros no existíamos. Existíamos ¿dónde? En la mente del Creador. En la mente del Creador estaba el primer hombre, Adán. Estaba Eva. Y luego estábamos nosotros. Aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, nos formó en su mente infinita para que al tiempo de su voluntad fuésemos engendrados y nacidos por su Espíritu. O sea que tanto el nacimiento biológico nuestro como el nacimiento espiritual no es por pura casualidad ni coincidencia. Estaba dentro del plan y del propósito eterno de Dios. Concebido en su santo consejo, llegamos a ser hijos legítimos en la gran familia celestial. Toda obra, antes de ser engendrada en la acción, es concebida primero en la mente, lo que acabo de explicar con el ejemplo. Ningún artefacto es fabricado
antes que se invente. Primero se inventa y luego se fabrica. Primero está en la mente de alguien el diseño y luego se fabrica lo que se ha diseñado. Amén. Es por eso que tú no eres cualquier cosa. Si tú has nacido de nuevo, siéntete privilegiada, porque nadie podrá arrebatarte de sus manos. Dígale al que está a su lado, tú tienes que sentirte contento, porque tú no eres un accidente. Tú formas parte del propósito eterno de Dios. Y le voy a explicar este verbo griego que es bastante interesante. La palabra concebir y engendrar puede que sean la misma cosa. De hecho, en el Nuevo Testamento se usa la misma palabra para ambos términos. El verbo griego genao se traduce a veces engendrar y otras veces concebir. Entonces, en esta enseñanza vamos a establecer entonces cuál es la diferencia. La diferencia entre estos dos términos es el tiempo. Hay dos tiempos. Escuche bien. Está el tiempo en que el Señor nos concibe y está el tiempo en que el Señor nos engendra. ¿Te das cuenta? Nos concibió en su mente en la eternidad, desde antes que el mundo fuese. Pero ¿cuándo nos engendró? Cumplido el tiempo. Es posible que Dios haya permitido que tú nacieras, que te desarrollara, y a la edad de 15 años tú recibiste a Jesús. Otros lo recibieron a la edad de 20 años. Otros lo recibieron a la edad de 40 años. Otros lo recibieron a la edad de 60 años. Fueron engendrados a esa edad. Y otros fueron engendrados apenas unos minutos antes de morir, como el ladrón de la cruz. Que Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé si usted me está siguiendo. De manera que no es que haya una diferencia de esos dos términos. Lo que hay son dos tiempos. Dios, antes de engendrarnos, por la acción de su poder, nos concibió en el seno de su voluntad. Primero vino el querer y luego vino el hacer. Es decir, que si usted nació de nuevo tal día, hay gente que hasta cumple años. Yo me convertí en tal fecha y hoy tengo 8 años en el Señor. Yo nací de nuevo hace 8 años. Otros dicen: yo nací de nuevo hace 20 años. Otros dicen: yo nací en el Evangelio, porque Dios lo escogió desde antes. Desde antes. El Señor a todos nosotros, posiblemente, porque hay hijos que lamentablemente son hijos de perdición, y la Biblia también habla de eso, pero hoy yo no voy a hablar de eso. Pero déjame decirte que si tú has nacido de nuevo, tienes que alegrarte, tienes que gozarte, porque Dios primero lo hizo en su mente, en la eternidad, para allá atrás. Cuando todavía Adán no existía, ya Dios te escogió, ya Dios me escogió. Y cumplido el tiempo, nos engendró con su poder. Diga conmigo: nos engendró con su poder. Escuche bien esto. Escuche bien esto. En las últimas décadas, debido a la explosión demográfica, o sea, el gran crecimiento de la población humana, los hombres han hablado mucho de planificación familiar. En algunos países no se les sugiere a los matrimonios el número de hijos que quieren tener, sino que se les obliga a procrear la cantidad que les impone el Estado, por la sobrepoblación que quizás haya en esa nación. Amén. Cada planilla tiene fotos ilustrativas. Antes de que esto se produzca, en el vientre de tu madre, Dios
lo había planificado. O sea que tu nacimiento biológico tampoco es casual. En Occidente, por ejemplo, es común oír a las parejas decir: decidimos crear 2 hijos. Otros dicen: no sé si quiera hijos, quizás tenga uno. De manera que por lo general, cuando un bebé nace sin planificación, se le trata como un niño no deseado. Casi siempre esa criatura percibe el rechazo de sus padres y con frecuencia queda afectado emocionalmente. Esto es algo que yo lo he investigado. No es asunto mío, es algo que yo lo he investigado. Los creyentes, escuche bien esto ahora. Los creyentes nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, no tenemos ese problema, porque fuimos planificados por la voluntad de Dios antes de los tiempos de los siglos. Y está en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Todo lo que te estoy enseñando es en base a lo que la palabra dice. Nosotros no nos consideramos hijos indeseados, todo lo contrario, nos consideramos hijos deseados, porque el Padre decidió engendrarnos. Nadie lo obligó a hacerlo, Él decidió voluntariamente engendrarnos. No somos el resultado de un accidente o una casualidad, sino del propósito divino. No vinimos a la existencia espiritual por voluntad de sangre o de varón, sino de Dios. El apóstol Pablo habla de ese proceso existencial y lo dice de esta manera en Romanos capítulo 8, versículo 28 hasta el 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Amén. Esto hay que explicarlo. Esto hay que explicarlo. Vamos a ver cuál es el proceso de ese ser espiritual que está dentro de nosotros. Vamos a ver cuál es ese proceso. En la vida natural somos engendrados por nuestros padres. Luego nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es en la vida natural. Básicamente este es el proceso del ser humano. Si no interviene la muerte antes, podemos decir que los que fueron engendrados nacerán, y los que nacieron crecerán, y los que crecieron se reproducirán, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en nuestra vida natural biológica. El apóstol Pablo explica este proceso del ser espiritual en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, del 29 al 30. ¿Cómo sigue? Lo explica Pablo. Número 1, los conoce. ¿Y cómo es que me conoce si yo no existía? ¿Cómo es que me conoce si yo no existía? Existíamos en su mente, recuerda. Diga conmigo, existía en su mente. Primero los conoce, luego los predestina. Por eso no todo el que nace de nuevo. No todo el que nace biológicamente nace de nuevo, porque el hecho de que te conozca en la eternidad y que tú nazcas biológicamente no significa que te predestina.